Vamos a la escritura, al Salmo 27. Y vamos a leer el verso 13. Dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. La desesperación, la angustia, la tristeza, la desesperanza, solo se levantan en un corazón que desconoce la bondad de Dios, que desconoce lo gloriosamente bueno, maravillosamente bueno que es el Señor. Entonces nosotros debemos examinar cuando nuestro corazón se halle en esa actitud. Estamos en angustia, en desesperación, en tristeza. ¿Qué es lo que le está pasando a nuestra vida? Señor, ¿por qué yo no estoy confiando en ti? ¿Qué es lo que me impide confiar verdaderamente en ti? Porque el centro del Evangelio es la bondad de Dios, lo bueno, pero lo maravillosamente bueno que es el Señor. Toda la angustia de nuestro corazón se levanta es al desconocer, al ignorar la bondad de Dios. Porque Dios es maravillosamente bueno. Pero esto es algo que cada uno debe experimentar realmente. Como dice el Salmo 34 en el verso 8, vamos ahí. Salmo 34, verso 8. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Gustad y ved que es bueno el Señor, que es bueno. Eso es algo que hay que experimentar personalmente. Gustar, ver, disfrutar intensamente que Él es bueno, maravillosamente bueno. Por eso dice gustad, prueben y vean. Yo pruebo la bondad de Dios, la disfruto intensamente en mi vida, en el diario vivir, en el acontecer diario de mi caminar con Dios. A pesar de las dificultades, a pesar de la adversidad, a pesar de las cosas complejas, yo disfruto que Él es bueno y lo manifiesto donde quiera que voy. Por eso dice, prueben, es mi experiencia personal, es mi relación personal con Dios, y vean, es decir, manifiesten esa bondad del Señor. Conocer que Dios es bueno, maravillosamente bueno, no puede ser una teoría, no puede ser sencillamente un concepto, porque cuando la verdad es solamente un concepto, no tiene una transformación, no tiene ningún impacto en tu vida. La verdad que se vuelve una convicción y deja de ser solo un concepto, entonces transforma tu vida, la transforma. Por eso toda verdad debe dejar de ser solo un concepto, una teoría, una idea, algo que tú concibes, algo que tú sabes, que tú conoces, y debe volverse una convicción, una certeza en el corazón. Cuando esa verdad deja de ser un concepto y se vuelve una convicción en tu vida, transforma tu comportamiento, transforma tu vida diaria. Si tú solamente sabes en la mente, sí, Dios es bueno, pero tú no lo estás disfrutando, eso no trae convicción. Y por eso es que vienen momentos de angustia, de desesperación, vienen momentos donde tú como que, bueno, ¿y qué pasa? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esta situación? Si Dios es tan bueno, ¿por qué no me escucha?
Si Dios es tan bueno, ¿por qué la situación no cambia? ¿Por qué no mejora? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió esta enfermedad en mi hijo, en mi hija? Si Dios es tan bueno. Y hoy, una de las cosas que más ha impedido la relación de los seres humanos con Dios es cuestionar su bondad. Y ese es el ataque directo a la fe. Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa esto? Si Dios es tan bueno, ¿por qué no me escucha? Pero si yo le estoy pidiendo algo que es correcto, algo que es adecuado, ¿qué le cuesta a Dios hacerlo? ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me responde? Y el ataque directo es en nuestro corazón a la bondad de Dios, a creer que Él es absolutamente bueno. Y muchas personas no pueden confiar en Dios como un Padre bueno, como un Padre amoroso, sencillamente porque la imagen que tienen de Dios es completamente distorsionada. Cuando nosotros somos niños, la imagen que nosotros tenemos de Dios la proyecta esencialmente nuestro Padre terrenal. Y entonces de niños lo que nosotros hacemos es pensar en Dios como un papá más grande que nuestro Padre. Si ese papá falló en transmitir una imagen adecuada de nuestro Padre celestial, en nuestro corazón lo que sucede es una distorsión de la imagen de Dios. Hay personas que conciben a Dios como un ser enojado, como que Dios está enojado, como que pueden acercarse a Jesús de una manera más cercana porque lo ven más amistoso, más amigable, pero con el Padre no, porque ven la imagen de un Padre como que sentado en el trono, con el ceño fruncido y esperando a ver en qué momento tú haces algo indebido para castigarte. Mucha gente tiene esa imagen de Dios, de que Dios es un ser severo, duro, enojado, que está como fastidiado con la gente. Y si nosotros nos quedamos con esa imagen, una imagen distorsionada de Dios el Padre, entonces nuestra relación con Dios va a ser siempre débil, siempre. Porque Dios no nos resulta un ser confiable, porque Dios no nos resulta un ser con el que queremos estar. ¿Cómo te vas a sentir cómodo con alguien con el que tú siempre te sientes juzgado, señalado? Algunas personas sienten de Dios como que simplemente ven sus errores y sus defectos. Como que, oye, pensaste mal, mentiste, te emborrachaste, miraste una vieja como no debías. Y eso me fastidia. Entonces, no pueden disfrutar de la presencia de Dios. La realidad es que Dios es infinitamente bueno. Pero es algo que tú necesitas disfrutar por ti mismo, por ti misma. Es algo que no puede ser solo teoría, sino que tú puedas decir: Señor, ¿tú me amas a pesar de mis errores? ¿Tú me amas a pesar de mis desaciertos? O tú te puedes creer alguien tan bueno como no matas, como no robas, como no le haces mal a nadie, como no te emborrachas, como no miras pornografía, como no fumas hierba. Tú eres bueno, además le ayudas a la gente. Te diste cuenta de una mamá que no tenía un tarrito de leche para el bebé y le compraste. Entonces te sientes bueno, como no le haces mal a nadie, entonces piensas que mereces el amor de Dios. Una sola mentira que el diablo le ha hablado a esta humanidad mantiene a las personas lejos de Dios. Una sola mentira. Y esa mentira es: Dios solamente acepta a los buenos. Esa mentira ha hecho que mucha gente esté completamente lejos de Dios. ¿Por qué? Porque esa mentira, Dios solamente acepta a los buenos. Entonces la gente piensa que Dios es sencillamente un ser que dicta normas y leyes.
y reglas que hay que seguir. Entonces alguien mira como la lista, bueno, no matas, yo no mato, no robas, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Mira como que si Dios tuviera una lista y dice, sí, yo no soy perfecto, pues nadie lo es al fin y al cabo, pero no soy tan malo. Así que Dios me tiene que aceptar porque yo soy bueno. Como solamente Dios acepta a los buenos, yo ocupo ese lugar de los buenos. Así que Dios está bien conmigo. Estamos chéveres. Por el otro lado, esa misma mentira de que Dios está lleno de leyes. No hagas, no puedes hacer esto, hacer esto, hacer esto. Entonces lo mira la persona que ha cometido muchos errores y muchos pecados. Dios solamente acepta a los buenos. Yo he hecho muchos errores, muchas embarradas en esta vida. Dios, ¿cómo me va a aceptar a mí? No, Dios acepta a los buenos. Yo soy muy malo, entonces no me puedo acercar a Dios. Una sola mentira. A los que se creen buenos, los mantiene lejos de Dios. Y a los que se creen tan malos, igual los aleja de Dios. Porque la verdad, ¿cuál es? Que Dios ama apasionadamente a cada ser humano sobre la faz de la tierra. Esa es la verdad. A pesar de tus errores, Dios te ama. Y a pesar de que tú creas que eres muy bueno, no mereces el amor de Dios. Porque ninguno merece el amor. El amor es una decisión que Dios tomó. Dios tomó la decisión de amarte como eres. Dios tomó la decisión de aceptarte. Y lo único que Él busca es que tú lo conozcas verdaderamente y que puedas disfrutar intensamente de su amor. Que puedas disfrutar apasionadamente de ese amor. Por eso hace un par de semanas atrás hablamos de la bendición sacerdotal en Números capítulo 6, verso 22 en adelante. El Señor le habló a Moisés y le dijo, esta es la bendición que yo quiero que tenga mi pueblo. Ustedes van a bendecir a mi pueblo así. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y dijimos hace 2 semanas que esa bendición lo que revela es el corazón de Dios. Lo que da a conocer es lo que hay en el corazón de Dios en favor de la humanidad. En ese caso Dios les dijo a un pueblo rebelde, difícil, complejo, incrédulo, le dijo, yo quiero estar con ustedes. Yo quiero manifestarles toda mi complacencia y todo mi amor. Porque esa palabra de el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, lo que está declarando es que el Señor te muestre todo su afecto, toda su bondad. Y lo explicábamos diciendo, cuando un padre toma a su hijo entre sus brazos, a su bebito, a su bebita, y ese padre expresa todo su afecto hacia su hijo, todo su amor hacia su bebé, hacia su bebita. Ese bebé lo que hace es responder a ese amor hacia su padre. ¿Y qué es lo que Dios busca? Que yo pueda disfrutar de su amor y me sienta tan maravillado de ese amor. Cuando yo disfrute de ese amor, mi semblante, mi rostro resplandezca. Y yo pueda ser un hombre, una persona que donde quiera que vaya, porte el resplandor de su gloria. Por eso una persona que se siente amada por el Señor, donde quiera que va, manifiesta la bondad de Dios. Porque es ese encuentro. Es mágico. Una mamá mirando a su bebé y enternecida de amor, eso es del cielo, eso es celestial. Tú ves a esa mamá y ella le pone una cara de dulzura, de amor a ese bebé. ¿Y cómo responde ese bebé al sentirse tan amado? Se ilumina el rostro de ese bebé, ¿sí o no? Se sonríe y está feliz y expresa su gozo, moviendo sus manitos, sus piecitos, moviendo todo su ser, porque se siente tan amado, tan amada esa personita. Eso es lo que Dios espera. Que al sentirnos tan amados por Él, nosotros podamos permitir que su gloria resplandezca en nuestras vidas. Y donde quiera que vamos, manifestemos el resplandor de su gloria.
Es decir, manifestemos su presencia. Nos sentimos tan amados por el Señor. Y uno dice, Señor, pero es que yo he cometido tantos errores, tantos pecados. ¿Cómo vas a sentirte contento conmigo? ¿Cuál es la verdad? Miren Efesios capítulo 2. Efesios 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo recibimos vida? Cuando estábamos muertos. ¿Qué estábamos haciendo? Delitos y pecados. No, yo no, delitos no, delincuente, no. Pecador sí, pero hasta delincuente no, cuidado. No, el Señor se refiere a delitos de toda la transgresión a su palabra. Eso es un delito, transgredir su palabra. Así que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cometías delitos delante de Dios, sí o no? Y nos dio vida cuando estábamos ahí. Es decir, Dios se acercó a nosotros cuando estábamos como muertos, recontra muertos. Cuando estábamos haciendo cosas completamente equivocadas, Él se acercó y nos dio vida. ¿Merecías tú eso? ¿Lo merecías? Fue una gracia, fue un regalo. ¿Estabas pidiendo tu vida? No, porque un muerto no sabe que está muerto. ¿O sí? No, está muerto. ¿Qué le va a interesar por la vida? Oye, Señor, dame vida. Por favor, sácame de la muerte. Estoy muerto, Señor. Dame vida. Cuando alguien clama por vida, eso es señal de que ya no está. De que no está muerto, ¿verdad? Así que cuando nosotros ni siquiera podíamos clamar al Señor, ni siquiera lo podíamos hacer, Dios se acercó a nosotros y nos dio vida. Hay un testimonio que esas palabras siempre me han atravesado el corazón. Y es el hijo de un guatemalteco, es el hijo de un alto funcionario militar, de un coronel, de un general del ejército guatemalteco. Una familia de muchísimo dinero, de mucha influencia en Guatemala. Este hombre incluso vinculado con la política guatemalteca. Y tiene un hijo. Y ese hijo ha estudiado medicina. Y resulta que ese día que él estudia medicina, que se está graduando de medicina, entonces están en la ceremonia y toda la cosa. Y ese hombre se desmaya en medio de la ceremonia. Un médico se desmayó ahí. Ellos también se enferman. Somos seres humanos. Se desmayó. Entonces la gente pensaba, no, es la emoción del momento, seguro está tan emocionado por lo que ha pasado y por eso se desmayó. Entonces lo llevan al hospital y resulta que en el hospital a él le da una crisis tan fuerte que lo que hace es, la enfermera que vino a asistirlo, él perdió en ese momento la razón. Y la enfermera que viene a asistirle, este hombre le da un puñetazo y le saca un ojo y lo estripa en la mano. Un tipo que se está graduando, lo sacan del grado a hacer semejante brutalidad. Dice, no, este hombre es una bestia. ¿Qué pasó con él? Le hacen un examen y lo que resulta que tienes un tumor en el cerebro. Y ese hombre, ya con ese antecedente de sacarle un ojo a una enfermera, nadie ya lo querían tratar, era como un monstruo. Ese hombre, ¿qué pasó? Empiezan a hacerle cirugías y cirugías, tratando de ayudarlo, porque él tenía un tumor y todo. Y finalmente en cada cirugía, ese hombre, de la familia de mucha influencia, lo llevaron a Estados Unidos, hicieron muchas cosas por él, pero en cada cirugía que le hacían para tratarlo de ayudar, él iba perdiendo más y más facultades. Perdió la visión, perdió el habla. Y todo el mundo le tenía miedo porque pensaban que él era un monstruo, un ser despreciable.
al punto de que este hombre lo llevan a una clínica y lo reducen a un lugar. Y está completamente ahí. Ya no ve, ya no habla y la comida se la tiran ahí por debajo porque todo el mundo tiene miedo. Tiene miedo a ese ser. Dios le habla a un anciano, a un campesino, a un siervo de Dios. Y le dice, yo voy a sanar a ese hombre. Y él tiene que firmar para poder entrar, que bajo su responsabilidad ingresa a esa celda. Para ese momento ese hombre no ve, no habla y tiene problemas de movilidad porque es un ser que está ahí como un animal dentro de una jaula. Dicen que el estado fue tan difícil porque la gente le tenía miedo. Con una manguera desde afuera lo bañaban porque tenían miedo de que ese hombre volviera a cometer un acto tan violento como el que hizo con esa enfermera. Y este hombre en el testimonio, este anciano entra a ese lugar y el Señor libera a ese hombre de todas esas opresiones demoníacas y lo restaura de una manera tan increíble que él empezó a botar fluidos por los ojos, la nariz, la boca. Y a él le había dejado, la última cirugía le habían dejado una gran abertura en la cabeza que le supuraba. Y como tenían miedo, casi ni siquiera le hacían curaciones y a tratarlo de auxiliar, porque creían que él era un monstruo, un ser, o sea, horrible, demencial, que hizo semejante cosa. Y ese hombre en el testimonio, él se llama Jaime Betancourt Castelar. Él dice, yo amo a Dios. Él dice, yo amo a Dios, no solo porque Él dio la vida de Jesús en la cruz del Calvario por mí, porque Él pagó por mis pecados. Yo lo amo porque cuando ni siquiera podía levantar mi voz, porque cuando ni siquiera podía orar a Él, Él se acercó a mí y trajo libertad. Es un testimonio tan poderoso, porque Dios lo restauró completamente. Él es médico y ejerce, y hoy es un evangelista hermoso del Señor. Pero él, cuando cuenta ese testimonio, él dice eso, que son las palabras que me atraviesan el corazón. Dice, cuando yo ni siquiera podía clamar a Dios, Dios se acercó a mí y trajo restauración total a mi vida. Es una imagen gráfica de cómo estábamos nosotros lejos de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto ni siquiera puede decir a Dios, ayúdame, ten piedad de mí. El hecho de que tú empieces a clamar desde tu corazón por salvación, el hecho de que desde tu corazón empieces a decir, ayúdame y bendíceme, ya es que Dios está poniendo vida dentro de tu ser. Ese testimonio está ahí en YouTube. Yo se los he referido, sino que es que esas palabras, cuando las escuché y yo repetía y repetía ese momento, porque me atraviesan el corazón, yo digo, sí, Padre, así estábamos. Cuando ni siquiera podíamos decir auxilio, ayúdame. Cuando ni siquiera estábamos preguntando por ti, tú te acercaste a nosotros. Jesús lo dijo en Juan 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Tú no te acercaste a Dios, Él se acercó a ti. Él empezó a traer vida a tu corazón cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Cuando yo escuché ese testimonio, yo dije, sí, así estaba yo, Señor. Quizás no era un monstruo físico como él estaba, que se arrastraba ahí en la celda a buscar la comida, como si fuera un animal. Quizás en lo físico yo no estaba así, pero en el mundo espiritual yo estaba así, Señor, lejos de ti, lejos de ti. Y yo ni siquiera podía decir, ayúdame. Porque estaba muerto, y un muerto no puede sentir nada, absolutamente nada. Cuando Dios empezó a acercarse a mí y a decirme el destino que Él tenía para mí, fue Él el que me eligió a mí, fue Él el que me escogió a mí, fue Él el que me llamó a mí. No tú a Él. Fue su elección, Él se acercó a ti, Él
empezó a venir a ti y a colocar en ti una necesidad de su presencia. Tú estabas muerto, yo también, en mis delitos y pecados, y Él te ofreció vida. Y si te ofreció vida cuando estabas en esa condición, eso implica que Él te ama y te acepta como eres. No acepta tu pecado, lo aborrece, pero Él te acepta a ti, aunque no apruebe lo que tú hagas. Y una cosa es la aceptación y otra cosa es la aprobación. Una cosa es que Él te acepta con tu condición y otra cosa es que apruebe lo que hagas. Lo que pasa es que nosotros unimos las dos cosas. Dios no me puede aceptar a mí porque no aprueba lo que yo hago. Él me acepta aunque no apruebe lo que hago. ¿Ven la diferencia? Él te puede aceptar aunque no apruebe lo que hagas. Él te aceptaba y te amaba aunque no estaba de acuerdo con lo que tú hacías. Y por eso es que el apóstol Pablo es guiado por el Señor. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea que si recibiste vida, ya no puedes estar haciendo lo que antes hacías. ¿Sí está claro? Si tienes vida, no puedes seguir haciendo la misma cosa de antes. Porque si tú sigues haciendo lo mismo de siempre, la pregunta es, ¿fuiste salvo de qué? Si tú sigues siendo la misma persona, ¿fuiste salvo de qué? Si sigues siendo el mismo muerto de antes, ¿qué vida fue la que recibiste? ¿Está claro? Por eso quien está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva criatura, algo que no existía. Existías tú, muerto en delitos y pecados. Pero ahora eres una nueva criatura, algo que no existía. ¿Cómo así? Si yo tengo 20 años, 25, 35 años, ¿cómo que no existía? En el mundo espiritual no existías. Por eso dice nueva criatura, una obra nueva que el Señor a partir de ese momento empezó a hacer en tu vida. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el hijo que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, ¿qué dice ahí? Todos, ¿cuántos? Todos, absolutamente todos, no se escapa nadie. Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, merecedores de la ira de Dios, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Escuchen eso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué hiciste tú para merecer el amor de Dios? ¿Puedes hacer algo para merecerlo? Si estabas muerto, estabas lleno de pecado y de maldad, lo mismo que yo. Porque dice ahí, en los cuales también todos nosotros, porque no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero estando en esa condición, el Señor se acercó a nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, escucha eso, por su gran amor, por su glorioso amor, por su infinito amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, ¿cómo estábamos? En nuestros delitos y pecados. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio un regalo, nos dio vida juntamente con Cristo.
¿Qué hiciste tú para merecer el amor de Dios? Absolutamente nada. ¿Qué puedes hacer hoy para merecer el amor de Dios? ¿Qué puedes hacer? ¿Me están escuchando? ¿Qué puedes hacer para merecer el amor de Dios? Vamos todos. Es que tienes que creerlo. Porque a veces piensas que tienes que hacer esto y darle comidita a los pobres, ayudar a pasar un ciego la cebra porque aquí nadie para, ayudar a los indigentes, qué sé yo, pagarle sin enojarte a los de las zonas azules. 1900 a propósito. No, el amor es algo que no merecemos. Dios decidió amarnos como somos. ¿Qué es lo que Dios espera? Que disfrutemos de su amor. Que disfrutemos de su gran amor con que nos amó. Que aún estando yo muerto, como ese hombre, Jaime Betancur Castelar, en una celda, en la celda de mi pecado, de mi maldad, de mi amargura, de mi ira, de mi soberbia, de mis vicios, estando ahí, que no tenía esperanza, que nadie más me podía ayudar a mí. Dios se acercó a mí y me dio vida. Y ha ido quitando esa monstruosidad de mí y llevándosela. La monstruosidad de la ira, del mal genio, de la impaciencia, del orgullo, de la soberbia, de las mentiras, de la lujuria. Ha ido llevándose toda esa monstruosidad para hacer de mí un hombre que glorifique su nombre en esta tierra. Cuando yo escuché ese testimonio, yo le dije, yo estaba así, Señor. No en lo físico, pero sí en lo espiritual. Yo era un monstruo. No por lo feito que soy, sino por lo que en el mundo espiritual representa. Porque una persona llena de ira, llena de amargura, llena de soberbia, llena de impaciencia, ¿cómo es? Es un ser muy hermoso, muy digno. Una persona amargada, resentida, malgenieta, que por todo pelea, es hermosa. Y ay, no, tan linda persona, mira qué malgeniada es. No, es maravillosa. Me siento tan feliz. ¿Es un monstruo o no? Un hombre adúltero que hace doler el corazón de su esposa, de sus hijos, que permanentemente está masacrando el corazón de su esposa. Es muy lindo. No, tan lindo ese hombre, mira, hace sufrir a la esposa pasa noches en vela, ahí sufriendo, le da gastritis, le da angustia, le da dolor, por lo hermoso que es este hombre. ¿Es un monstruo, sí o no? Éramos monstruos, amados, en celdas, en prisiones de maldad. Una mujer amargada que por todo alega, ay, mira, y a mí como me choca llegar tarde. Es muy linda que por todo se incomoda. No, pues ya que vamos a ir por allá, no, con este calor, no. Y allá que hace tanto calor, no. Es hermosa esa mujer, que es amargada, resentida, que por todo se incomoda. No, ¿y ya qué? ¿Y ya para qué me da eso? ¿Para contentarme? ¿Usted cree que con un bolso me va a contentar? ¿Con unas botas? No, olvídese. A mí no me compre con eso. Entonces, si le da, bien. Y si no le da, ¿te das cuenta? Problema porque le da, problema porque no le da. Es hermosa, es una mujer hermosa, como que un hombre diga, ay, qué maravilla, Señor, dame ese premio gordo. Regálame esa mujer para que me amargue la vida. Lejos de Dios, de verdad, amados, somos monstruos. Esa es la verdad. Una persona bien soberbia, que crea que es más que el resto por los títulos, por la capacidad intelectual o por el dinero que tenga. Es hermoso estar al lado de él, de esa persona soberbia. Oye, ¿qué haces aquí? Lárgate. Sal de aquí, fuera, que aquí es solamente para gente élite. No te puedes sentar aquí. Es hermoso estar al lado de una persona de esas. Lejos de Dios somos ¿qué? Monstruos. Yo ese día le dije, la primera vez que escuché ese testimonio, yo dije, sí, Padre, ese era yo, Señor. Ni siquiera yo estaba preguntando por ti. Y tú viniste a mí
Tú te acercaste a mí y me manifestaste tu amor, Señor. Y yo por eso te ruego, y es una oración que yo hago por mí cada día, Padre. Dame la gracia de tener un corazón que te ame y de disfrutar de tu amor cada día. Porque nada es más glorioso que el amor de Dios. El evangelio, el centro, el corazón del evangelio es la bondad de Dios, amados. Que a pesar de ser los seres que hemos sido, Dios nos ama y sigue lidiando con nosotros, teniendo paciencia, dándonos oportunidades. A algunos les concede con creces los antojos del corazón, a ver si en medio de eso se llenan de gratitud y se acercan a Él. Pero a otras personas permite el Señor aflicciones y dolor, incongruencias, cosas complejas, para que en medio de esa necesidad quieran acercarse a Dios. Pero no, los que tienen todo en el corazón, abundancia, sienten que no necesitan a Dios, que Dios sobra. Por eso Jesús dijo: cuán difícil es para aquellos que ponen la confianza en sus riquezas entrar en el reino de los cielos. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Y los discípulos se aterraron y dijeron: Señor, ¿quién pues puede ser salvo? Ellos dijeron: Señor, es imposible esto. Dijo: sí, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Ellos inmediatamente entendieron cuán difícil entrará en el reino de los cielos aquellos que ponen su confianza. Porque los ricos dicen: mira, yo viajo 3 vecesitas a Europa, cada año me gusta, los mejores restaurantes, la mejor ropa, tengo empresas, todo sale bien. Cuando me da una gripita, los especialistas de la ciudad son amigos míos, salimos con él, me recomiendan, me ayudan. Ni gripa me da, es que es más, a mí ni gripa me da. ¿Siente necesidad de Dios esa persona? No, piensan que con el dinero todo lo consiguen. En cambio la otra persona dice: no, uno ni siquiera para el bus. Con este calor, tener que llegar allá a la congregación sudando para seguir sudando allá sentado. Ese calor tan tremendo allá. Y salir de allá con harta hambre, bien largo que predica este man. Y salir uno al medio y ahí otra vez a pie. Dice: ¿cuál Dios? Dios. Yo le pido que me ayude y nada. Entonces, los que son adinerados no sienten necesidad de Dios, y los que pasan necesidad tienen muchos reclamos hacia Dios. Los unos sienten que no lo necesitan, que Dios sobra en la ecuación, y otros sienten que Dios es malo, porque si fuera bueno, ¿por qué no les contesta? ¿Es que acaso le estoy pidiendo un trabajo? Es que por lo menos un mínimo, es que un mínimo. ¿Acaso estoy pidiendo 4 o 5 salarios mínimos? Un mínimo siquiera. Y además Dios sabe que es para sustentar mi casa, para llevar la comidita a mis hijos. Y ni siquiera un trabajo me sale. Y el diablo le dice: si es que Dios acá te escucha. Dios escucha a otro, a ti no. No es como tú eres de embarrada. No, que te va a escuchar el Señor a ti. Y ahí es donde se rompe la comunión con Dios. De no confiar en un ser que es absoluta e infinitamente bueno. Porque aquí dice: porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos levantó de la muerte. Y no solo eso, sino que nos llevó a un lugar de dignidad. Tú podrías estar en el palacio más grande de la tierra, el palacio de Buckingham, allá en Londres o allá en Inglaterra, o en el palacio más tremendo en la Casa Blanca. Y eso sería un tugurio comparado con el lugar que Dios te ha dado, sentado con Cristo en lugares celestiales. Pero ¿vives tú así? ¿Vives tú disfrutando de ese amor maravilloso de Dios? Maravillado de ese amor inmerecido, sorprendido de la bondad de Dios contigo cada día, sorprendido de esa gracia inmerecida, porque en esta tierra todo es bondad de Dios para ti. Te cobra el aire que respiras, Dios te lo provee, y se lo provee no solamente a los creyentes, se lo provee a aquellos que blasfeman contra Él. Te cobra Dios por el sol, por la vitamina D que recibes cada día del sol, que es necesario en el cuerpo. Te cobra por eso. Y sabes que el sol lo hace salir sobre justos
y sobre pecadores. Aun ese que blasfema, que pone su boca contra el cielo y maldice a Dios, aun sobre ese el aire es gratis, el sol es gratis, sustentar la tierra es gratis, permitir que la tierra que es de Dios produzca es gratis, ¿o no? En la tierra de Dios. ¿Le cobra renta al Señor alguno por vivir en la tierra? Pagamos renta en los lugares, por supuesto, pero finalmente, ¿a quién le tendríamos que pagar renta? A Él. Nos deja vivir en su tierra absolutamente gratis. Y fuera de eso nos ama apasionadamente y cada día espera que nosotros disfrutemos de ese amor maravilloso. Nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Y ahí es donde necesitamos aprender a vivir. No de la tierra hacia el cielo, como usualmente es, sino desde el cielo a la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es aprender a vivir desde allá, tocando lo terrenal, desde allá. No es como hemos concebido, desde aquí hacia el cielo, no, es al contrario. Es viviendo con Él en lo celestial aquí en esta tierra. Es desde el cielo para la tierra. Pero para eso tú tienes que aprender a tener comunión con Dios y a disfrutar de Él y a sentirte tan maravillado día tras día, a disfrutar de la bondad que Él tiene para contigo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros, nadie vive más de un siglo. Muy poca gente, escasos, pero siglos, nadie vive 2 siglos, esa sí es la verdad. Así que está hablando aquí es que en la eternidad, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, que por los siglos lo que estaremos es disfrutando de las riquezas abundantes de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por la eternidad. No por 1000 años, ni 5000, ni 10,000, ni 1,000,000 de años. Por la eternidad. Millones y millones de años. O sea que, escúchame, ¿cuántas son las riquezas de su gracia que por la eternidad las estarás disfrutando? ¿Cuántas son? Son infinitas. ¿Por qué no empezar a disfrutar esa bondad desde ahora? Y a descubrir que Dios es gloriosamente bueno. Y que si permitió que nacieras pecador, es que qué culpa yo tengo que aquel man que ni conozco, ni conocí, y bueno, puede ser que lo conozca en el cielo, se haya comido una fruta y ahora nos fregó a todos. ¿Qué culpa tengo yo? O sea, yo vengo a pagar los platos rotos de aquel. No, tú no pagas ningunos platos rotos. Haber nacido pecadores. Dice Romanos 11:32. Porque Dios nos sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y Pablo dice, oh profundidad de las riquezas de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué dijo el apóstol ahí? Que Dios nos sujetó a todos en desobediencia para tener de todos misericordia. ¿Qué está diciendo? Adán y Eva no sentían necesidad de Dios. Y Dios quería una relación profunda de amor con el hombre. Porque Dios creó al hombre como el objeto de su amor. Pero ¿de qué le servía a Dios amar al hombre si el hombre no iba a disfrutar de su amor? Adán en el jardín del Edén nunca sentía necesidad de Dios. Y nunca hubiera llegado a amar a Dios, jamás. Es como los ricos de hoy día. ¿Sienten necesidad de Dios? Yo no, ¿cuál Dios? Dios sea. La plata que tú tengas, mijito, Dios,
¿Cuál Dios? ¿Usted cree en Dios? Ayer hablábamos con unos universitarios y decían, mire, es increíble que uno pueda en la universidad hablar de cualquier tontería, de cualquier teoría que exista. No, que yo creo en los sapos, en el poder de los sapos. Ah, bueno, listo, sí, chévere. Está bien, cada loco con su cuento. No, yo creo en el poder de las piedras. Mire, estas son piedras que energía, que uno las aprieta un rato y se le encalambra la mano y todo, pero uno recibe energía. No, que yo creo en el poder de los árboles. Abraza al árbol ahí, abrázalo y recibe la energía, siente la energía del árbol. Sí, sí, chévere. Pero cuando tú dices yo creo en Dios, todo el mundo te al saber como que, ¿qué bicho raro es este? Tú, un tipo inteligente, capaz, una tipa inteligente, y crees en Dios. O sea, es un delito creer en Dios en esta generación. Es un gran delito. Tú puedes creer de verdad en cualquier barrabasada, pero creer en Dios es lo peor para esta generación. Sí, y si Dios es tan bueno, ¿cuál Dios? Pues Dios. Y los niños no están muriendo aquí en La Guajira. No tenemos que irnos ya al África. Aquí se nos están muriendo en La Guajira. Porque no hay comida. Porque Dios los ha desamparado. O porque hay seres que le han cerrado el corazón a Dios. Piensen en eso. Porque es fácil culpar a Dios de todo. Y los seres humanos se han convertido en jueces. Son jueces. Cada uno determina qué es bueno y qué es malo, qué es correcto y qué es incorrecto, sin tener una apreciación adecuada de las cosas. ¿Qué espera Dios? Que podamos disfrutar de su bondad, que podamos sentir ese amor glorioso con que Él nos amó, cuando ni siquiera estábamos preguntando por Él. Que podamos confiar en Él, que Él tiene respuestas para cada situación que nosotros vivimos en esta tierra. La muerte y la resurrección de Jesús es la provisión de Dios para cada situación de la humanidad. ¿Y qué es lo que espera Dios? Que nosotros podamos disfrutar de su bondad, venir ante Él y preguntarle a Él cómo traer respuestas a las situaciones que las personas están viviendo. Dios quiere levantar una generación de respuesta a través de la cual las personas puedan experimentar la bondad infinita de Dios. Por eso, la invitación de Dios es a venir a su presencia, a estar con Él, a escuchar de Él, como lo vimos en Proverbios capítulo 25, verso 2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Tú necesitas preguntarle a Dios: Señor, ¿qué podemos hacer para bendecir esta casa? ¿Cómo puedo bendecir a mi esposo, Señor? Mira cómo él está. En vez de sentarte en el banquillo de los acusadores, te unes a Dios a decir: Padre, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo bendigo a mi esposo, Señor? ¿Cómo ayudo a mis hijos que hoy están tan equivocados? Señor, ¿cómo puedo yo recibir de ti guía para esta situación? Señor, ¿cómo puedo bendecir mi lugar de trabajo? Dame respuesta, Señor. Porque en la cruz del Calvario hay respuesta para cada situación. Pero no toda la gente está corriendo a la presencia de Dios para recibir esa respuesta. Es más fácil quejarnos, es más fácil criticar, es más fácil amargarnos, es más fácil hacer todas esas cosas que venir a consultar a Dios por una respuesta. ¿Cómo podemos hacer, Señor? ¿Cómo podemos manifestar tu bondad? ¿Cómo le podemos expresar tu bondad a esta persona? Señor, ¿qué quieres que yo haga, Padre? Me estás permitiendo que me entere de esta situación. Esto no es un chisme santo. Esto no es los últimos chismes cristianos. Si tú estás permitiendo que yo me dé cuenta de esto, ¿qué quieres que haga? ¿Hay algo que yo deba hacer, Señor? ¿Hay algo que tú esperas que yo haga? Entonces vengo a su presencia y le pregunto a Él.
Señor, ¿qué podemos hacer? En vez de una mujer sentarse y criticar a su esposo y llenarse de amargura y decirle, sí, y entonces, ¿por qué no me dices en qué te he fallado yo para ir a buscar otras mujeres? Dímelo. Dime en qué te he faltado yo. Y muchas mujeres piensan que el tipo es adúltero por causa de ellas. No, el tipo es adúltero porque es un pecador. Eso es todo. No tiene nada que ver ella. Puede ser la mejor mujer de esta tierra. Y sin embargo el tipo puede estar mirando para afuera. Dice, no, ¿sabe qué? Soy tan cansado de que usted sea tan linda conmigo. Voy a buscar a alguien que me trate bien horrible. Esa es la verdad. Porque una vez una mujer me dijo eso. La tipa se consigue un man. Estoy hablando como los jóvenes. Un hombre que la amaba, que la cuidaba. Un hombre como, yo lo escuchaba y yo decía, entonces yo soy muy mal esposo. El tipo le quitaba los zapatos a ella, le hacía masajes en los pies. A veces cuando estaba muy cansada, ponía agua caliente y le hacía un masaje ahí con cosas. Un hombre súper detallista con ella, de detalles, de sorpresa. Un hombre, pero súper enamorado de ella. Amaba más a ella que a Dios, esa es la verdad. La idolatraba. Y esta mujer se fija en un patán, un tipo ahí loco, y se pega una enamorada. Y ese hombre a sufrir, pero terriblemente al lado de ella. A sufrir, a decirle. Y entonces le dijo, ven, pero ¿qué te llevó a ti a tomar esa decisión? Me dijo, la verdad le voy a decir, me cansé de todo el amor que él sentía por mí. Yo le decía, oye, ¿tú eres consciente de lo que me estás diciendo? Y ella me dijo, sí, yo lo sé. Es un exabrupto. Pero eso fue lo que pasó. Porque el otro tipo, al contrario, en vez de darle, le quitaba. Y le sacaba, o sea, fue al otro lado. Pero ella decía, esa es la verdad, me cansé. Una persona no coge un camino de adulterio por causa tuya. En algunas ocasiones se justifica, pero en realidad no. La condición es que somos pecadores. Y una persona lejos de Dios, lo único que hace es pecar. Así que no creas que es por ti que el hogar se sostiene, mujer. No creas que es por ti que el hogar se sostiene, hombre. Se sostiene por la gracia de Dios. Y no agradezcas solo a tu esposa o a tu esposo, agradécele al Señor. Es a Él. Porque si no empiezas a idolatrar, a poner un ídolo. Ese hombre lloraba como un niño viendo el comportamiento de su adúltera esposa. Y él le decía, es que yo no quiero nada más contigo, no quiero. Tú eres un hombre lindo, especial. Tú no te mereces estar conmigo. Ya se sentía avergonzada. Tú no te mereces estar conmigo. Yo soy una persona muy mala, muy mala. Te mereces a alguien que te quiera. No, yo quiero estar contigo. Lloraba. Pero ella estaba tan endurecida por causa del pecado. Y se fue de verdad. Destruyó ese hogar, se fue. Y vivió. O sea, cayó de ese lugar donde la tenían como en un palacio de algodones. Cayó a un lugar de espinos. Pero terriblemente. Y allá en medio de eso, abrió su corazón para estar con Dios. En medio de todo ese espinero, de todas esas heridas, de todas esas locuras que le tocó vivir. Y siempre estaba endechando su primer esposo. Pero cuando quiso regresar fue tarde. Fue tarde. Ella pensaba que ese amor en el corazón de ese hombre iba a durar para siempre. Él le dijo,
yo te esperé varios años. Ahora yo no soy capaz de amarte. Nunca la volvió a recibir, porque él ya tenía otra persona. ¿Te das cuenta? Ella pensó que podía pisotear el amor y al final volverlo a tener. Tenía un orgullo de aquí hasta la China esa mujer. Ahí en medio de todo el sufrimiento tan salvaje, ha ido abriendo su corazón paulatinamente. Poco a poco. Tampoco es que esté la mujer más apasionada, porque ahora estás amargada. Y se culpa y se aborrece ella misma por todos los errores que cometió. Ahí está en ese proceso. ¿Por qué, amados? Porque todas las situaciones complejas las usa Dios para acentuar en nuestro corazón la necesidad de Él. Nacimos pecadores para que se acentúe en nosotros la necesidad del Salvador. Porque en el jardín del Edén nunca nos hubiéramos encontrado verdaderamente con Dios. Nunca. ¿Conoces la bondad de Dios? ¿Estás disfrutando de la bondad de Dios? Mira el Salmo 25. Dice el verso 1: a ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Mira el poder de Dios. Él tiene el poder de librarte de todos tus enemigos, llámese vicios, mal carácter, soberbia, impaciencia, ira, pobreza, enfermedad, escasez. Y Él está depositando su confianza en Él. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Mira la certeza del salmista. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Solo que esperar es un gran problema para los seres humanos. Esperar, que tú lo ves una y otra vez en las Escrituras. Esperar no es fácil, porque la ansiedad lo lleva a uno a tomar decisiones apresuradas. La crisis del momento lo lleva a uno a, no, yo quiero ya, yo quiero respuesta ya. Por favor, ¿qué pasa? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me respondes? ¿Qué te cuesta? Si lo vas a hacer en un año, ¿por qué no lo haces ya? Es lo mismo. No, no es lo mismo, porque de acá a un año tu corazón está siendo transformado. Dios responde en el momento que es absolutamente perfecto. Dios ni se va a adelantar, ni va a retrasar su respuesta. Dios llega en el momento justo. ¿Cómo sé yo cuál es el momento justo? Cuando el propósito de esa aflicción se haya cumplido. Cuando dejes de estar amargado, resentido, ansioso, preocupado, ese es el momento. Porque estás confiando, Padre, no sé cuándo va a llegar la respuesta, pero yo confío que cuando tú la traigas será el momento adecuado. Así que yo puedo reposar en ti, puedo descansar en ti. Solo que esperar no es fácil. Y esa es una de las más grandes pruebas. Muchos hombres se equivocaron, entre ellos Saúl. Perdió la oportunidad de perpetuar su reino simplemente por no esperar. El Señor le dijo, vas a esperar, espera 7 días y yo voy a llegar a ofrecer el sacrificio, le dijo a través de Samuel. Pero como hubo mucha presión, hubo mucha dificultad, dijo, no, yo tengo que hacer esto rápido, porque si no, entonces, ¿qué nos va a pasar aquí?
Se adelanta, ofrece el sacrificio. Y cuando la ceniza todavía está caliente, llegó Samuel. Le dijo, ¿qué has hecho? Dijo, no, pues es que como vi que el Señor no venía, que como tú no llegabas en el tiempo pactado y estábamos en tantos problemas, yo me apresuré y hice el sacrificio. Samuel le dijo, locamente has hecho. Si hubieras esperado, el Señor habría confirmado tu reino. Dios se ha provisto a un prójimo mejor que tú y lo va a poner en lugar tuyo. Locamente has hecho. Esperar no es fácil. Y aquí dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Esperar no es fácil, pero la espera es una muestra de confianza en Dios. Es tener respeto por el Señor, saber cuándo va a llegar la respuesta. Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Señor, enséñame qué debo hacer en esta situación. Señor, ¿cómo debo proceder ahora? ¿Cuál es el siguiente paso, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Hay mujeres enamoradas de un patán, pero ellas tienen la esperanza. No, el patán se va a volver cristiano bien lindo, se va a volver un apóstol del Señor y yo lo voy a ayudar. Y el Señor les desnuda el corazón del patán, se los desnuda abiertamente. Y él dice, ay, sí, yo sé que él es así, todo, pero le voy a dar la oportunidad. El Señor le está diciendo, hija, no es. Por eso permitió que todo saliera a la luz. Te está diciendo, no es. Y tú dices, ay no, pero él tan lindo, él va a cambiar, va a ser distinto. Con eso el Señor te está diciendo, no es. Y tú empecinadamente te metes en el camino para meterte en un berenjenal de dolor, de angustia, de aflicción, de ahí para el resto de tus días. ¿Y sabes qué es después? Reclamo. Señor, pero yo que te pedía un esposo bien lindo y mira este monstruo que me diste, Padre. ¿Cómo así, Señor? Que yo te lo rogué y te lo supliqué y mira. Y le reclaman al Señor. Así es. Dios lo mostró con claridad, desnudó la situación. Si una mujer, escúcheme esto antes de apedrearme, con calma. Si una mujer siendo perfecta fue susceptible de ser engañada en el jardín del Edén, ¿te imaginas cuán susceptible eres de ser engañada ahora que eres pecadora? Si siendo perfecta fue engañada, ahora va a poner la balanza para que no me apedreen. Si un hombre siendo perfecto tomó con frialdad la decisión de traicionar a Dios siendo perfecto, por eso es que hay hombres que sabiendo lo que están haciendo, que es terrible y perversamente malo, aún así lo hacen. ¿Te das cuenta? Ellas susceptibles del engaño, nosotros hiper, super, mega sensibles a la dureza y a la frialdad de corazón. Por eso, ¿cuál es nuestra esperanza? Maravillarnos de este amor y disfrutarlo intensamente cada día en su presencia. Hay mujeres que son súper inteligentes, pero súper inteligentes. Mujeres con un coeficiente intelectual impresionante, pero en el área sentimental y emocional, perdón lo que voy a decir, son unas completas tontas. Porque la parte emocional las domina. Sabias como profesionales, inteligentes para cosas, pero en el área emocional las decisiones son. Por eso es que uno ve personas y dice, oye, pero mujer, ¿tú qué haces al lado de esa persona?
Todas son amadas por Dios, sí, pero esta persona es un clavo en tu corazón y dice, ay no, pero es tan lindo. Tan lindo. No es que me escribe poemas. Me escribe unos poemas tan lindos. Una mujer de altísima dignidad perdió un cargo súper importante en Colombia. Uno de los cargos más trascendentales por una persona, por su esposo. De quien ya se había divorciado y volvió y se casó. Incluso se volvió a casar con él en la cárcel. Una mujer de altísima dignidad se fue a la cárcel. Y eso le costó ese cargo de altísima importancia a nuestra nación. Y cuando la primera vez que ella da las declaraciones de este hombre, eso fue público, por eso lo estoy haciendo así. En la revista Semana dice, oye, ¿y tú por qué te enamoraste de ese hombre? Y dice, ay no, porque es que él baila tan lindo. Baila muy chévere. Y uno dice, pero una mujer de estas, no le importó. Lo dijo ahí en la revista Semana. Dejó a su esposo, que era un pastor, un siervo de Dios, por irse con un tipo que había sido un ex guerrillero. Hizo un escándalo en su iglesia y todo. Y luego ahí en la revista Semana dice, ¿y por qué hiciste eso? Y dice, no, es que él baila muy lindo. ¿Te das cuenta? Y dice, pero semejante mujer, inteligente para toda su profesión y para lo que hace, pero qué, perdón, bruta en esa área emocional. Y destruyó el hogar, lo destruyó. Eso le costó a ella una gran disciplina del Señor, le costó muchas cosas. Y Dios en su gracia y poco a poco ha ido restaurando la figura de esa mujer en Colombia. Pero, ¿te das cuenta? Porque no te puedes confiar de tu corazón, mujer. Tampoco tú, querido hombre. No. Disfrutemos del amor del Señor, de su gracia, y Él nos librará de nuestros enemigos. Él nos va a enseñar paulatinamente por dónde andar. Acuérdate, oh Señor, de tus piedades, verso 6, y de tus misericordias, que son perpetuas. Que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Señor. No te acuerdes de lo que yo hice, Señor. No te acuerdes. Y si el Señor no se acuerda, tú tampoco. Ya confesaste, te apartaste, acepta el perdón de Dios y no te culpes más. Hay muchas personas que se recriminan permanentemente por los errores del pasado. La sangre de Jesús es suficiente para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. No te recrimines más por el ayer. Acepta el perdón de Dios. Disfruta del perdón y perdónate tú mismo, tú misma. No te recrimines. No estés culpándote por las cosas que pasaron, que hiciste, por tus errores. Sí, tuvieron consecuencias, sí. Los pecados usualmente tienen consecuencias. Pero el hecho de que hayan consecuencias no significa que Dios no te haya perdonado. Eso no lo significa. Salmo 145. Verso 4 dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Noten, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Venir a esta tierra a manifestar el glorioso amor del Padre. Porque la imagen que tenían ellos de Dios
estaba totalmente distorsionada, completamente equivocada. Al punto de que ellos dijeron, ni siquiera podemos pronunciar su nombre, porque qué tal que pronunciemos su nombre en vano y nos castigue. Y por eso fue que se perdió el fonema de la pronunciación del nombre del Señor. Yahvé o Yahweh, lo más cercano, no Jehová. Realmente Jehová es una transliteración griega, no tiene nada que ver Jehová. Es Yahvé o Yahweh, el nombre. Pero ellos dijeron, es que ni siquiera se puede pronunciar. Es que es tan profundo, tan sagrado ese nombre que ni lo pronunciemos. Y por eso es que ellos no querían tener una relación cercana con el Señor. No querían una cercanía con Dios. Pensaban que Dios era un ser cruel, tirano, fuerte, un ser despiadado, que cuando menos pensaba se enojaba y mandaba a matar a los niños. Y por ejemplo hay gente que lee ahí 1 Samuel 15 y dice, aún los de pecho. Y dice, Señor, pero un bebé, es que traspasarlo, ¿a quién se le va a ocurrir? ¿En cabeza de quién está que un bebé muera de esa manera? Acribillado ahí por la lanza o por la espada asesina de un soldado enardecido. Eso tiene que ser un demente para hacer eso. La gente lee así la Biblia. Pero cuando Dios ordena ese tipo de cosas, si ese bebé se quedara así, dulce, inocente, ¿habría algún problema? No. Pero ese bebito va a crecer o no, y se va a llenar de odio, de amargura, de resentimiento. ¿Qué dijo el Señor? Esta es una generación que yo prefiero tener a sus hijos conmigo, porque un bebé cuando muere va a la presencia de Dios. Porque si ese niño crece, se va a volver un ser perverso que muy seguramente por la eternidad estará en el infierno. Así que si tú lees sin discernir en el espíritu, puede parecerte muy cruel que Dios haya ordenado que aún a los de pecho los atravesaran. Pero imagínate, una espada atraviesa ese bebito y es horrible, por supuesto. Pero en ese mismo instante estaría en la presencia de Dios. ¿Qué hizo Dios? Preservar esa generación junto a Él, porque de haber crecido esa generación completa estaría en el infierno. ¿Ves que lo hizo por causa de la bondad de Dios? ¿O no es bondad de Dios? ¿Salvar a esos niños es bondad o no es bondad? Ese es el asunto. Solo que cuando tú no entiendes el camino de Dios, es muy fácil criticar y vociferar en contra de Dios. Sí, Dios es tan bueno, porque este niño inocente le da un cáncer, una leucemia, una situación tan compleja, ese niño que a veces sin fuerza. ¿Dónde está Dios? ¿Sabes dónde está? Ahí, sustentando esa vida, fortaleciéndolo, amándolo. Y cuando ese niño dé su último suspiro aquí, los brazos del Padre están ahí para recibirlo y tenerlo junto a Él por la eternidad. ¿Y por qué entonces Dios le permitió que le diera ese cáncer a ese niño? ¿Por qué? Si es tan bueno. O sea, Dios trajo el cáncer, pues, según eso. No, amado, no es así. Al nacer pecadores, tenemos problemas aún genéticos por causa de nuestro pecado y el pecado de nuestros padres. Y aún en los genes viene la maldad que hemos heredado desde nuestros primeros padres. Dios puede sanar ese niño, sí, si esa es su soberanía, si esa es su voluntad. Él tiene el poder para hacerlo. Pero si el Señor toma la decisión de llevarlo a su presencia, es porque es lo mejor para esa vida. Porque toda decisión que Dios toma, la toma basada en el amor. Y el amor lleva a Dios a decidir siempre lo mejor. Siempre, absolutamente siempre. A los padres, claro que les parte el alma que ese bebé se haya ido, que ese niño, esa niña preciosa se haya ido. Sí, es cierto. Pero a través de ese dolor, esa familia pudo encontrarse con Dios. En Armenia sucedió una historia. Una mujer filósofa, atea,
profesora de la Universidad del Quindío, tiene un niño. Y como ella lo tuvo cuando era un poco avanzadita en años, ese niño se volvió el centro de su vida. Y ese niño estaba lleno de dulzura y de amor. Y él, cuando va creciendo, empezó a tener experiencias con Dios. Y entonces en casa no se hablaba de Dios porque ella era filósofa, era atea. Y entonces él empezaba a decirle: mamita, ¿tú por qué no crees en Dios si yo acabo de hablar con Él? Y entonces ella decía: no, le están lavando el cerebro a mi niño. Le decía: mamita, tú tienes que conocerlo a Él, porque Él es tan hermoso. ¿Cómo tú dices que Él no existe? Si Él le decía a ese niño pequeño, 6 o 7 añitos, si Él es más real que nosotros. Y esa mamá quedaba como loca, decía: eso debe ser en la casa de los abuelitos que le están hablando y que le están lavando el cerebro al niño. Pero una vez ese niño empieza a decirle: mamita, el Señor que se me ha estado apareciendo me ha dicho que me va a llevar con Él. Y entonces ella decía: no, estas son puras bobadas del niño y todo. Y él decía que tenía juegos con el Señor, que le tiraba monedas. Y el niño decía que no volvían a caer al piso. Decía: Señor, esta es para ti. Y se la tiraba. Y el niño decía, yo no sé si es cierto, pero dice que no volvían a caer. Tenía una relación hermosa con el Señor. Dice: mamita, y cuando yo me vaya, tú no te vas a poner triste. Tú no vas a poder renegar. Porque tú tienes que estar conmigo también, cuando yo me vaya con Él. Sí, un día ese niño pequeño, 5 o 6 añitos por ahí, un poquito menos, lo encontró ahogado en la alberca de la casa. Pero ¿a quién le va a reclamar ella si ella no cree en Dios? Pero era un dolor tan salvaje que le atravesaba el alma a esa filósofa. Un dolor tan intensamente salvaje porque ese niño era el centro de su vida. Pero ella decía: pero yo no creo en Dios, ¿a quién le voy a reclamar? Si yo no creo en Él, ¿cómo voy a reclamar algo? ¿A quién le reclamo si Él no existe? Y empezó alguien a hablarle y decir: ¿qué tal que Dios sí exista? ¿Qué tal que Dios sí exista? Y la única manera en que ese dolor de ella empezó a desaparecer fue cuando ella empezó a acercarse a Dios. Y comprendió todas las palabras que el niño le decía, las experiencias reales que el niño tenía con Dios. Y a partir de ese dolor, que fue salvaje, esa mujer estaba a punto de enloquecerse, de suicidarse, todo. A partir de ese dolor, ella se encontró con Dios. O sea, Dios envió a ese niño porque era la única manera de traer salvación al corazón de ella. ¿Te das cuenta? Cada aflicción que nosotros vivimos tiene un propósito en la bondad de Dios. Ella terminó sus días, porque ella ya está en la presencia del Señor, como una mujer apasionada por Dios. Y toda esa elocuencia que en la filosofía ella tuvo, la usó el Señor para hablar en muchos auditorios de filósofos, y aún desde la ciencia y la filosofía manifestar y probar la existencia de Dios. Dios la volvió al otro lado. Un dolor salvaje, que esa mujer se iba a enloquecer con ese dolor de haber perdido a su niña. En el único lugar donde encontró reposo fue en la presencia de Dios. Dios es bueno. A pesar de que permita Él situaciones complejas en nuestra vida, Él es digno de nuestra absoluta confianza. Y a eso vino Jesús, a manifestar lo bueno, lo gloriosamente bueno que Él es. Y uno de los que más ilustra que Jesús vino a revelar el amor del Padre es el Evangelio de Juan. Página tras página, versículo tras versículo, lo que hace el Evangelio de Juan es mostrar el infinito amor del Padre en favor de nosotros. Y tú puedes confiar en Él,
Confiar, confiar, a pesar de todas las situaciones complejas que tú puedas estar experimentando, a pesar de todo el dolor, Él es gloriosamente bueno. Eso es lo que dice el Salmo 25, verso 8. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Dios nos ha llamado a revelar en esta generación quién es Él, para que la gente perciba la grandeza de Dios en esta tierra, lo glorioso de Dios. Por eso es que en la muerte y la resurrección de Cristo proveen soluciones a cada situación que un ser humano pueda enfrentar. La cruz es la respuesta. Y Dios está buscando por una generación que se encuentre con Él y le manifieste a aquellos que todavía no lo conocen cuán bueno es Él. Que conozcan la bondad del Señor. Oseas lo profetiza en Oseas capítulo 3, verso 5. Dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. La Nueva Versión dice: pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey, el Mesías. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. Estamos viviendo los últimos días. La gente va a volverse al Señor al experimentar la bondad de Dios, lo bueno que es Dios, lo gloriosa y sublimemente bueno que es Él. A pesar de las situaciones difíciles, a pesar de que tenemos momentos angustiosos, Él es bueno. Si tú tienes desconfianza, incredulidad, no vas a poder disfrutar de la bondad de Dios. Por eso dice el salmista: hubiera yo desmayado si no creyese, si no tuviera certeza de que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Si Dios es tan bueno, ¿por qué viví esta situación de niño? ¿Por qué me abusaron sexualmente? ¿Por qué permitió el Señor esto? ¿Por qué permitió el Señor aquello? Todas esas incongruencias tienen como origen haber despreciado al Señor. Pero con todo el dolor nos podemos acercar a Él y podemos ver su gracia y su misericordia. Y tú puedes decir como Jaime Betancourt Castelar: yo amo a Dios, no solo porque entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, sino porque cuando ni siquiera podía elevar mi corazón a Él, Él se acercó a mí y me sacó de esta prisión y restauró mi vida. Dios lo restauró a su dignidad como profesional, le devolvió la visión, le devolvió la audición, lo sanó absolutamente todo, lo restauró y lo ha hecho un evangelista que proclama en esta tierra el amor de Dios donde quiera que va. Tú podrías decir: ¿por qué permitió el Señor eso? Que un ser salvaje le saque el ojo de un puñetazo a una dama que solo está sirviendo. ¿Por qué permite el Señor eso? ¿Dónde estaba el Señor? Si esa dama, con esa gran aflicción de perder su ojito, se acerca al Señor, Dios también la va a embellecer y le va a hacer un mensaje viviente de esperanza para una generación en angustia, en dolor. Es venir y volvernos a Dios de todo corazón. Por eso hoy, al tomar el pan y el vino, necesitamos recordar su obra en favor de nosotros en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo describe
acerca de la cena del Señor. Porque yo recibí lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomar el pan y el vino es recordar que Jesús va a volver, que Jesús va a regresar a esta tierra. Así como hace 2000 años vino, un día va a volver para tener junto a sí a su pueblo. Y cuando Él regrese, será nuestra total y completa salvación. Pero Él está diciendo: la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias. Escucha eso. En la noche en que Jesús fue traicionado, dio gracias. Jesús agradeció al Padre en un contexto de traición, de dolor. Tú puedes agradecer al Padre aún en los momentos difíciles que puedes estar viviendo. Agradecerle al Padre. Agradecer porque Él es bueno. Jesús nos dice que celebremos aún en los momentos difíciles. Fue su momento más difícil y estaba dando gracias. La gratitud, que es un gran misterio que nos permite depositar la confianza completa en Dios. Si estás pasando momentos difíciles, agradécele a Dios. Jesús, en el momento de mayor prueba, de mayor aflicción, estaba dando gracias. ¿Puedes tú agradecer a Dios? Señor, gracias, porque tú estás permitiendo esta situación y tienes un propósito. Gracias porque tú no me vas a dejar ni me vas a desamparar. Te doy gracias porque a pesar de este momento difícil, financiero, familiar, físico, emocional, sentimental que estoy viviendo, todo está bajo tu control. Tú puedes dar gracias en este día. Gracias. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. La gratitud transforma los momentos más difíciles. Transforma de ser una persona en aflicción con una actitud equivocada en una de gratitud. Y la persona agradecida atrae sobre sí la victoria porque tiene confianza en Dios. Tiene confianza completamente en Dios. Jesús dijo: tomad, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Todas las veces que comieres este pan, hacedlo en memoria de mí. Lo que tú necesitas tener presente hoy es la obra de la cruz, lo que Él hizo en favor de tu vida. Cuando tú estabas todavía muerto en delitos y pecados, Él te dio vida. ¿Qué es lo que quieres recordar? ¿Las cosas dolorosas, difíciles, los momentos aciagos por los que estás atravesando? ¿O traer a memoria la obra de la cruz, lo que Él hizo en favor tuyo, lo que Él hizo en favor de tu casa, de esta humanidad? Recuerda la obra del Señor y dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Él espera que nosotros confiemos en Él. Confiemos en Él. De esta manera, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente,
será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué es comer indignamente? Es no entender la obra que Él hizo en favor de nosotros. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. El cuerpo habla del pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pan es una figura de la palabra, de la provisión de Dios, de entender que por su llaga hemos sido nosotros curados, de entender que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es en favor de todos nosotros, y que hay respuesta a cada situación. Es lo que debes creer. Su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Así que el pan es figura de la palabra, figura de su cuerpo macerado. Dice, porque por su llaga hemos sido nosotros curados. Hay provisión aún de salud en la cruz para tu cuerpo, para el cuerpo de aquellos seres queridos que están enfermos. La sangre en la copa es la figura de la redención. Solo tenemos el perdón de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo, de Jesús derramada. Si no hubiese derramamiento de sangre, no hubiese habido perdón para nuestros pecados. Así que al tomar el pan y el vino, cierra tus ojos un momento y piensa en la obra que Él hizo en favor de tu vida. Si estás enfermo, enferma, o si hay algún familiar enfermo, cree que por la obra de la cruz hay redención. Cree que hay provisión para ese ser querido. Tráelo hoy delante del Señor, porque la salvación fue pensada en familia. Fue el Cordero de la Pascua. Todos comían, todos los de la familia comían del Cordero. Así que el diseño de Dios crea salvación para familias enteras, no solo para uno o dos, sino que familias completas y sus descendientes sean bendecidos, puestos aparte para servir a Dios. Así que vas a orar para que Dios visite con salvación tu familia. Piensa en tu familia, en tus seres queridos en este momento. Aquellos que no conocen del camino de Dios, aquellos que no saben de la infinita gracia de Dios. Piensa en ellos. Pídele a Dios que provea momentos para salvación de ellos. Señor, salva a mis seres queridos, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis tías, mis abuelos, mis abuelas, mis primos, mis primas, Señor, mis sobrinos, sobrinas, mis nietos, mis nietas. Señor, trae salvación, porque hay provisión. Si hay algún ser querido tuyo enfermo, ponlo delante de Dios en esta hora, porque por su llaga hemos sido nosotros curados. Cree en la salvación, cree en la sanidad, para que no tomes la cena indignamente. Si hay alguna persona que en esta hora está oprimida por el pecado, por vicios, por maldades, por debilidades, cree en la redención, cree en la sangre de Jesús limpiando el corazón de esa persona, el corazón de tus seres queridos, de ese hijo que hoy anda en droga, en homosexualidad, en lesbianismo, de esa hija que está perdida, equivocada, desacertada. Clama por salvación, clama por salvación. Es la obra de la cruz que hoy estamos recordando en favor de nuestros seres queridos. Estamos recordando su obra gloriosa en la cruz. Ora para que Dios los visite en la noche, en el día, para que Dios cree oportunidades para que tus seres queridos lo conozcan a Él. Dile al Señor: Padre, acerca a mis seres queridos a ti, visítalos en la noche,
Visítalos aún en sueños. Dale momentos oportunos para que abran sus corazones a ti, Señor. Por tu gracia, trae salvación, trae redención a mis seres queridos, Padre. Oramos que el propósito tuyo con mis seres queridos se cumpla. Tú los creaste no para la maldad, no para el pecado. Los creaste para tu gloria. Que puedan experimentar tu bondad, Señor. Y por eso yo te ruego que bendigas a mis seres queridos. Bendícelos con salvación, acércalos a ti, que te puedan conocer y te puedan amar, bendito Dios de los cielos. Ora por aquellas personas que te han hecho mal, aquellas personas que te atacan, que están en contra tuya. Bendícelos, perdónalos en este momento. Alguien que te haya hecho mal, que te haya hecho algún mal, perdónalo ahora. Los que hablan en contra tuya, un novio que te haya traicionado y que haya dejado sangrando tu corazón, mujer, perdónalo. Una mujer que te haya traicionado a ti, querido hombre, y que aún sientas el dolor en el corazón, perdónala, perdónala. No tengas nada en el corazón hacia nadie. Perdona a cada persona. Perdona cada persona que te haya ofendido, que te haya herido, y ora por esas personas. Bendíceles. Pídele a Dios que la gracia del Señor les acompañe, que la gracia del Señor los cubra, porque a ellos también los ama el Señor. Ellos no son enemigos de Dios. Dios los ama. Dios no los aborrece. Dios los acepta igual que a ti, que a mí, y quiere lo mejor para ellos. Así que bendícelos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es como tomar la sangre de Cristo y orar para que esas vidas puedan ser bendecidas por Dios. Pídele a Dios que te ayude, que traiga libertad a tu vida. Por la sangre del Cordero todos nuestros pecados son perdonados, y los de nuestros seres queridos. Vas a tomar el pan y vas a declarar conmigo: Padre Celestial, tú has provisto a Jesucristo como propiciación por mis pecados, y hoy creo que Él es mi Salvador y el de toda mi casa, y por sus llagas he sido sanado. Por eso te agradezco y recuerdo tu gloriosa obra en la cruz del Calvario en favor de mi vida y de toda mi casa. Amén. Toma del pan. Ahora toma la copa y declara: Padre Celestial, tú permitiste que Jesús muriera en mi lugar, y por su sangre he sido perdonado y limpio de todo mi pecado. Hoy creo a la redención completa de mi vida, y por tu gracia, de mi casa y de mi familia. Hoy por tu sangre recuerdo que soy libre de todos mis pecados y libre de la esclavitud al pecado. En Jesucristo soy libre. Amén. Toma el vino. Padre, yo ruego en el nombre de Jesús que tu gloriosa y sublime provisión sea sobre cada una de nuestras vidas, de nuestras familias, Dios y Rey omnipotente. Que tu gracia pueda sustentar nuestros corazones y podamos ser hombres